establecer la moral de los hijos de Dios. Y en este caso me gusta una nota de Martín Lutero, un comentario que hace para explicar un poco esto del dar, que acá dice, bueno, si te quieren sacar, que te lleven las cosas. Y él comenta de la siguiente manera: Cristo no me está diciendo que le dé lo que tengo a cualquier bribón que se presente y que prive a mi familia de esto, o a otros que puedan tener necesidad, a quienes estoy obligado a darlo. Es decir, estamos llamados a dar a los necesitados y a mantener a la familia. Entonces no es que tenemos que dejarnos robar y después no tener para cumplir lo que sí tenemos que hacer. Este comentario le da un poco una orientación a lo que Cristo estaba diciendo. Y también acá hay ejemplos que hoy quizás no comprendemos tan sabiamente si leemos, porque ya no suceden. Por ejemplo, esto de la milla: si te piden, si te obligan a llevar una carga por una milla, ve con el 2. ¿De qué está hablando Jesús? En la ley romana estaba contemplado que un soldado podía disponer de cualquier habitante, de cualquier persona que encuentre para llevar una encomienda. Cuando tenía un encargo, un paquete que llevar, cuando tenía un mensaje que llevar, cuando tenía una cosa para llevar de un lugar a otro, de una ciudad a otra, el soldado romano por ley disponía de cualquier habitante para obligarlo a caminar y llevar por una milla ese paquete. Una milla es 1,5 kilómetros aproximadamente. Entonces, después del 1,5 kilómetros tenía que ser liberada esa persona, volver a su actividad. Si estaba haciendo lo que estaba haciendo, tenía que volver, y el soldado tenía que conseguirse otra persona si era más extenso el recorrido. Entonces Jesucristo dice en este momento que tenemos que hacer caso a las autoridades, porque el pueblo se rebelaba, se resistía en cierto sentido a esto de sujetarse a las autoridades romanas, ¿no? Al tener a Jesucristo como rey, entendían que solamente su ley valía y le costaba obediencia a los primeros cristianos. Por eso Pablo en 1 Corintios 13 escribe a los corintios y le dicen: denle honra y respeten, sujétense a la autoridad que están puestas por Dios. Y Pablo no escribe eso para decir vamos a hacer un compendio de teología en donde tenga todas las leyes, sino que Pablo escribe 1 Corintios 13 porque la iglesia de Corintio tenía quizás algún inconveniente con esa disposición de obedecer a las autoridades. Entonces le escribe una carta dándole un sermón, dándole una exhortación a la iglesia a obedecer a las autoridades. Y es lo mismo que está haciendo Cristo en este lugar. Está llamando a obedecer al soldado romano. Si el soldado romano te dice: deja lo que estás haciendo y vamos a cargar esto, hacelo. Y si te pide 2 millas, hacelo también. Para que entendamos, ¿no? Porque a veces leemos el texto y hay cosas que ya no son de nuestra cultura y nos cuestan comprender. Pero así hay 4 ejemplos que pone Cristo que son muy de la época y tenemos que quizás tener más tiempo para estudiarlos a profundidad y entender cabalmente lo que les dice. Pero como les comento, Jesucristo está poniendo cierto grado de exageración en la enseñanza moral para equilibrar la balanza entre lo que ese público creía de entender toda la palabra de Dios en forma literal. Respecto a esto de cumplir con la palabra de Dios, porque si uno se pone a leer con atención, esto de amar al enemigo, de bendecirlo, de orar, yo creo que no es algo fácil si somos sinceros. Y bueno, tenemos que decir cómo hacemos a esto, cómo respondemos a esto. Y yo creo que tenemos que tener en claro una cosa muy importante, y es entender la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la antigua alianza y la nueva, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si no entendemos esto, es muy difícil poder cumplir con los mandamientos de Dios, con los mandamientos de Cristo, con la ley de Cristo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía una ley, un decálogo, con 366 preceptos que la acompañaban o la explayaban,
Y el pueblo quería cumplir esto desde su voluntad, desde su fuerza, desde su carne. Y dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 21, porque resultaba que el judío no podía cumplir nunca la ley, ni hallar gracia delante de Dios, siempre se veía transgrediendo uno de esos mandamientos. Entonces el mandamiento venía a manifestar el pecado que había en el hombre. Y dice capítulo 3 versículo 21 de Gálatas: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, que si podríamos obedecer la ley del Antiguo Testamento, está hablando, entonces uno ya sería justificado y no hacía falta que venga Jesucristo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo era el empleado que llevaba al chico a la escuela. Entonces Pablo dice acá que la ley del Antiguo Testamento, que el pueblo intentaba cumplir y no podía, les evidenció el pecado, la necesidad que tenían de esperar algo superior, de recibir una ley superior que era la ley de Cristo. Y vino a ser la que lo condujo a Jesucristo. La incapacidad del ser humano de poder cumplir con las leyes de Dios evidencia que necesita creer en alguien superior, y ese alguien superior es Cristo. Entonces, la diferencia entre el antiguo pacto es que la persona quería obedecer a la ley de Dios con toda su fuerza, sin poder hacerlo, y en el nuevo pacto Jesucristo vino a cumplir la ley para anular la antigua ley, establecer la nueva ley, y derramó de su Espíritu Santo en nuestros corazones para ayudarnos a cumplir la palabra. Entonces, no es por nosotros, sino es por la regeneración, por el poder, por el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, que podemos cumplir la palabra de Dios. No es por nuestras fuerzas que podemos amar a nuestro enemigo. En el versículo 2 y 3 de este capítulo en Gálatas, dice el apóstol Pablo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La pregunta acá es: ¿cómo recibimos la salvación? ¿La recibimos haciendo una buena obra para llegar al cielo o la recibimos por la fe en Jesucristo? Bueno, de la misma manera en que pusimos la fe en Cristo para recibir salvación, ponemos nuestra fe y confianza en el Espíritu Santo para crecer en la santificación. No podemos comenzar con la fe y seguir en la carne. No podemos recibir la salvación por la fe en el Evangelio y la santificación alcanzarla por buena obra. A la santificación la alcanzamos a través de la fe en el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios, que es el Espíritu Santo obrando ya en el corazón del creyente. Entonces, así como recibimos la salvación por fe, andamos y nos conducimos por fe en la presencia de Dios que habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y esa es la única manera en la que nosotros podemos cumplir estos textos que leemos acá en Mateo 5, esta enseñanza que nos habla de bendecir al que nos maldice, de amar al enemigo, cosa que humanamente parece hasta ilógica, ¿no? ¿Cómo podemos obedecer algo así? Y la única forma de hacerlo es siendo llenos del Espíritu Santo. Así que esta es la palabra que quería compartirte y esta reflexión dejarte sobre este amar a los enemigos, que no deja de ser un gran desafío para nosotros como hijos de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.